Los 80 fueron una década donde las ideas parecían venir directamente del futuro. Había entusiasmo, creatividad y una confianza inmensa en que la tecnología podía cambiarlo todo. Sin embargo, no todas esas promesas pasaron la prueba del mundo real. Algunos inventos fueron tan adelantados a su época que se estrellaron contra las limitaciones técnicas, otros fueron tan extraños que el público nunca les encontró sentido y algunos simplemente estaban mal ejecutados desde el principio. Hoy revivimos 10 inventos que parecían revolucionarios, pero que terminaron en el olvido, convertidos en símbolos perfectos de que innovar no siempre es sinónimo de éxito. 1. Metal Power Glove, el guante futurista que no podía leer tus movimientos. El Power Glove llegó con la promesa de convertirte en protagonista del videojuego, mover la mano, mover el personaje. Su diseño parecía sacado de una película de ciencia ficción, tanto que solo verlo generaba emoción. Pero al encenderlo, la magia desaparecía. Sus sensores eran incapaces de interpretar bien los gestos, levantabas un brazo y en pantalla el personaje saltaba, se agachaba o hacía algo completamente distinto. La frustración era inmediata. Además, casi ningún juego fue diseñado para sacarle provecho, así que la experiencia quedaba reducida a un aparato bonito pero inútil. Aún así, dejó una huella importante. Demostró que la idea tenía potencial, aunque faltaban décadas para que realmente funcionara. El Power Glove fracasó, pero su concepto fue el primer ladrillo del camino hacia los mandos por movimiento y la realidad virtual. 2. Sony Betamax, la mejor calidad que nadie quiso usar. Betamax prometía calidad superior, materiales sólidos y una imagen impecable. Técnicamente era brillante. El problema es que su capacidad era demasiado limitada. No podías grabar una película completa sin cambiar de cassette. Eso, sumado a un catálogo pequeño y precios altos, hizo que la gente se inclinara por VHS, que ofrecía justo lo que el público necesitaba, más duración, más variedad y menor costo. Betamax terminó siendo un ejemplo perfecto de que el mercado no siempre elige la tecnología más elegante, sino la más conveniente. Sony aprendió una lección dolorosa: no basta con ser mejor en papel, hay que ser útil en la vida real. 3. Isuzu Impulse, el auto que hablaba, pero no convencía a nadie. Isuzu quiso ser pionera en autos futuristas introduciendo un asistente de voz que te advertía cuando dejabas una puerta abierta o cuando algo no estaba bien. El concepto sonaba innovador, pero el resultado era exasperante. La voz repetía los avisos sin parar y en momentos completamente innecesarios, convirtiendo lo que debía ser una ayuda en una distracción molesta. Para empeorar las cosas, el motor no entregaba el desempeño que prometía su apariencia deportiva. La gente esperaba potencia y obtuvo un auto promedio. El Impulse terminó siendo recordado no por su tecnología, sino por demostrar que una función llamativa no significa una mejora real en la experiencia de manejo. 4. Apple Lisa, una computadora demasiado adelantada y demasiado cara. Lisa fue la apuesta ambiciosa de Apple por una interfaz gráfica que revolucionara el uso de computadoras. Su sistema era sorprendente para la época e introdujo ideas que hoy damos por sentado. Pero su mayor enemigo fue su precio. Costaba tanto como un automóvil nuevo, y muy pocos podían permitirse una inversión semejante. Además, su sistema no era compatible con muchos programas populares, lo que limitó su utilidad real. Al final, Lisa se convirtió en una pieza de museo, visionaria, importante, pero totalmente inaccesible. La lección fue clara. Incluso las mejores ideas necesitan aterrizar en un precio viable. 5. RCA Selectavision, un tocadiscos del futuro que apenas funcionaba. Selectavision prometía unir lo mejor del cine con lo mejor de la música, discos de video que se leían con aguja, como un LP moderno. Sonaba elegante, distinto, revolucionario. Pero en la práctica, el sistema era un desastre. Los discos se rayaban con facilidad, lo que arruinaba la reproducción a los pocos usos. Los reproductores eran enormes, frágiles y difíciles de operar. Cuando VHS llegó con un sistema más sencillo, duradero y robusto, Selectavision quedó condenado.
RCA invirtió millones para lanzar un producto que murió rápidamente, dejando una de las pérdidas más grandes en la historia de la compañía. Un recordatorio de que la idea más original del mundo no es suficiente si no funciona bien. 6. Sartenes Tefal tempranas, la revolución antiadherente que terminó preocupando a todos. Los primeros modelos de sartenes antiadherentes parecían un sueño hecho realidad, nada se pegaba, todo se cocinaba fácil y rápido. Pero el entusiasmo duró poco. Al calentarse demasiado, liberaban vapores que con el tiempo generaron preocupación en estudios posteriores, tanto por la salud de los usuarios como de los trabajadores que las fabricaban. Además, el recubrimiento se desgastaba con rapidez y pequeñas partículas podían terminar en la comida. Una innovación pensada para simplificar la vida terminó convirtiéndose en una advertencia: ningún avance vale la pena si compromete la seguridad. 7. Digital Audio Tape, DAT, calidad impecable, precio imposible. DAT ofrecía una nitidez de sonido comparable al CD, con la ventaja de permitir grabaciones caseras. Era una maravilla técnica, pero completamente fuera del alcance del consumidor promedio. Las cintas eran costosas, los reproductores más aún, y el miedo de la industria musical a la piratería hizo que el formato recibiera poca promoción. Debido a su precio y falta de accesibilidad, DAT quedó relegado a estudios profesionales. Un producto que pudo ser gigante, pero que nunca encontró su espacio en los hogares. 8. New Coke, el experimento que enfureció a millones. Coca-Cola decidió modificar la fórmula de su bebida más famosa para competir mejor contra Pepsi. New Coke era más dulce y funcionó bien en pruebas iniciales, pero cuando llegó al público, la reacción fue explosiva y negativa. La gente sintió que habían alterado parte de su identidad cultural. Las quejas saturaron las líneas telefónicas, aparecieron protestas y la presión pública obligó a la marca a recular. En solo unos meses volvió la versión original bajo el nombre Coca-Cola Classic. Fue una de las lecciones de mercadotecnia más grandes de la historia. Jamás subestimes el vínculo emocional que tiene la gente con un producto icónico. 9. Sinclair C5, la movilidad eléctrica que nadie quiso conducir. El Sinclair C5 parecía una idea visionaria, un triciclo eléctrico para trayectos cortos, ecológico y práctico. Pero en la vida real, era todo lo contrario. Su bajo perfil lo hacía difícil de ver en la carretera, lo que generaba serios problemas de seguridad. El motor tenía dificultades incluso en pendientes moderadas y su autonomía era tan limitada que dejaba de ser útil para la mayoría de los usuarios. Además, su aspecto extravagante se convirtió en motivo de burla. Aunque fue un fracaso comercial, el C5 fue un precursor temprano de la movilidad eléctrica y dejó lecciones sobre seguridad, percepción del usuario y funcionalidad. 10. Crystal Great Time Machine TV, cuando combinar aparatos solo complica la vida. Este televisor con videocasetera integrada prometía practicidad total, un solo aparato para todo. Pero el sueño se rompía en cuanto la videocasetera fallaba, porque dejaba inutilizable tanto la función de grabar como la de ver TV. Repararlo era costoso, las actualizaciones eran imposibles y su precio superaba al de comprar ambos dispositivos por separado. Lo que debía ser un centro de entretenimiento compacto terminó siendo una fuente interminable de frustraciones. Su historia dejó claro algo que hasta hoy sigue vigente: hay funciones que deben permanecer separadas. Los 80 fueron un laboratorio gigante donde se soñaba sin límites. Algunas ideas fueron brillantes, otras fueron desastres con buenas intenciones, pero todas forman parte de una época donde la creatividad se desbordaba. Estos inventos fallaron, sí, pero también abrieron puertas, dejaron aprendizajes y marcaron un camino que permitió que nuestras tecnologías actuales existan. ¿Cuál de estos inventos te sorprendió más? Te leo en los comentarios. Esto fue Recuerdo Retro, donde el pasado nunca se apaga.